El holograma cobró vida parpadeando en el centro de la sala de la Asamblea de las Naciones Unidas, y a cada humano presente se le heló la sangre. Los rasgos insectoides del embajador Krill se torcieron en lo que pudo haber sido una sonrisa, aunque se parecía más a un depredador mostrando sus dientes. Su voz resonó por la cámara con un zumbido electrónico que hizo que la mandíbula de la almirante Elena Roca se tensara. Gentes de la Tierra, vuestro tiempo de independencia ha terminado. Elena permanecía en la galería de observación superior, viendo cómo el caos se desataba abajo. Los diplomáticos gritaban. El personal de seguridad buscaba armas que sabían que eran inútiles. El secretario general Ricardo Valdés permaneció sentado, su rostro tallado en piedra, sin delatar emoción alguna. Eso era bueno. Se habían preparado para este momento, aunque nadie más en esa sala lo supiera. Krill continuó su discurso, disfrutando claramente del miedo que estaba creando. El Consejo Galáctico ha determinado que la humanidad representa una amenaza para el espacio civilizado. Vuestra expansión es demasiado rápida, vuestra naturaleza demasiado violenta, vuestra imprevisibilidad demasiado peligrosa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Por lo tanto, hemos posicionado 300 naves de guerra en órbita alrededor de vuestro mundo. Tenéis 72 horas para rendir todos los bienes militares. Desmantelad vuestro gobierno y aceptad la supervisión del Consejo. Negad y reduciremos vuestras ciudades a cenizas. El holograma se desvaneció, dejando tras de sí un silencio tan completo que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Luego comenzaron los gritos. La gente huía de la cámara. Otros se desplomaron en sus asientos. Algunos valientes comenzaron a gritar desafío al aire vacío. Elena se dio la vuelta y se marchó. Tenía trabajo que hacer. 20 minutos después, se sentó frente a Ricardo Valdés en su oficina privada. El hombre parecía cansado, más viejo que sus 53 años. Pero sus ojos eran perspicaces cuando la miró. Realmente lo hicieron, dijo en voz baja. Después de todos nuestros esfuerzos diplomáticos, todos nuestros intentos de contacto pacífico, vienen aquí con armas y ultimátums. Sí, señor. Elena mantuvo la voz firme. Tal como predijimos que harían. Ricardo se recostó en su silla, mirando al techo. 20 años. 20 años de construcción secreta. Millones de dólares desviados. Millones de personas bajo juramento de secreto. Todo basado en la suposición de que cualquier civilización avanzada nos vería como amenazas en lugar de socios. La miró de nuevo. Realmente esperaba que estuviéramos equivocados. Yo también. Elena sacó su tableta segura y la colocó sobre el escritorio. Pero no lo estábamos. Y ahora necesitamos activar la operación Amanecer Negro. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento. Fuera de la ventana, podían ver las luces de Ciudad Nueva York. En algún lugar, más allá de las nubes y la atmósfera, 300 naves de guerra alienígenas giraban como buitres. Esas naves podrían acabar con la civilización humana en cuestión de horas. Sus armas podrían fracturar continentes. Su tecnología estaba siglos por delante de cualquier cosa que la Tierra reconociera públicamente. Pero la Tierra tenía secretos. ¿Cuántas naves tenemos?, preguntó Ricardo. 512, respondió Elena. Con tripulación completa, armadas por completo y listas para desplegarse. Han estado realizando simulacros en el cinturón de Kuiper durante 6 meses. Las tripulaciones están listas, y todas están ocultas. Sí, señor. El Consejo no tiene idea de que hemos estado construyendo una flota. Creen que todavía estamos jugando con cohetes químicos y satélites primitivos. Escanearon nuestro espacio orbital y encontraron exactamente lo que queríamos que encontraran. Antiguas estaciones espaciales, vasos comerciales, plataformas de investigación. Nada amenazante. Ricardo asintió lentamente. ¿Qué hay de sus armas? ¿Sus escudos? La doctora Camila Ocampo cree que nuestros cañones de riel perforarán directamente sus sistemas defensivos. Han estado usando la misma tecnología de escudos durante 300 años. Sin innovación, sin adaptación. Se sintieron cómodos. Elena se permitió una pequeña sonrisa. Nosotros no nos sentimos cómodos. El secretario general se levantó y caminó hacia la ventana. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Estaremos en guerra con la entidad política más poderosa de la galaxia.
Ya estamos en guerra, dijo Elena con firmeza. Simplemente no lo saben todavía. Vinieron aquí esperando que suplicáramos, que rogáramos, que nos rindiéramos. Ella también se puso de pie, uniéndose a él en la ventana. No entienden muy bien a los humanos, ¿verdad? Ricardo soltó una carcajada, un sonido corto y abrupto. No, no, realmente no lo hacen. Se volvió para mirarla. De acuerdo, almirante Roca, tiene autorización para proceder. Traiga a nuestra gente a casa. Muestre al Consejo lo que sucede cuando amenazan a la Tierra. Elena saludó. Sí, señor. Con gusto. Salió de la oficina y tomó un ascensor privado hasta los niveles subterráneos seguros debajo del edificio de la ONU. Allí la esperaba su transporte personal, una elegante nave que la llevaría al puerto de transbordadores orbitales. Desde allí, llegaría a su nave de mando. Mientras volaba por el cielo nocturno, Elena pensó en la flota que esperaba sus órdenes. 512 naves, cada una tripulada por personas que se habían ofrecido como voluntarios para una misión de la que no podían hablar a sus familias. Ingenieros que habían pasado años construyendo naves en astilleros secretos en las lunas de Saturno y en el cinturón de asteroides. Pilotos que habían entrenado en simuladores hasta que podían volar a ciegas. Soldados que entendían que podrían ser la última línea de defensa de la humanidad. El Consejo pensó que la Tierra estaba indefensa. Pensaron que los humanos eran primitivos que se desmoronarían ante la primera demostración de fuerza. Estaban equivocados. El transbordador de Elena atravesó la atmósfera y ella obtuvo su primera vista de la flota del Consejo. 300 naves dispuestas en una cuadrícula perfecta. Sus cascos relucían bajo la luz del sol. Eran hermosas a su manera. Elegantes, refinadas, construidas por una civilización que había conocido la paz durante tanto tiempo que había olvidado cómo era una guerra real. La Tierra recordaba. Atracó con el transporte sigiloso que la llevaría más allá de la órbita de Marte, donde la esperaba su nave insignia. Mientras el transporte aceleraba lejos de la Tierra, Elena compuso su mensaje a la flota. Era hora de volver a casa. Hora de mostrar a la galaxia que la humanidad nunca se arrodillaría. Sus dedos se movieron por el teclado, escribiendo las palabras que lo cambiarían todo. Operación Amanecer Negro, en marcha. Todas las naves, inicien la aproximación. Permaneced ocultas hasta mi señal. Cuando entremos en el espacio terrestre, los atacaremos con todo lo que tenemos. Sin piedad, sin dudar. Querían ver qué hacen los humanos cuando están acorralados. Hizo una pausa, luego terminó el mensaje. Mostrémosles. El mensaje fue enviado, encriptado y enrutado a través de canales cuánticos que el Consejo no sabía que existían. En segundos, llegaron los acuses de recibo de 512 naves. La almirante Elena Roca sonrió. El Consejo había cometido un terrible error. Le habían dado a la Tierra exactamente lo que necesitaba, una razón para desvelar la Armada Negra. Pronto, muy pronto, la galaxia aprendería una dura lección. Los humanos no se arrodillaban. Luchaban, y luchaban para ganar. La oscuridad entre Saturno y Júpiter guardaba secretos que harían temblar a los imperios. El capitán Leo Aguilar flotaba en la cúpula de observación del desafío, contemplando una vista que aún le dejaba sin aliento, incluso después de 6 meses de vivir con ella, extendiéndose en todas direcciones. Escondidas a la sombra de un cúmulo de asteroides cuidadosamente posicionado, 512 naves de guerra esperaban en perfecto silencio. Sin luces de navegación, sin parloteo de radio, sin firmas de calor que pudieran delatarlas. Solo oscuridad y paciencia. Su comunicador zumbó con la transmisión en ráfaga encriptada. Leo lo agarró, su corazón ya acelerado antes de leer el mensaje. 3 palabras lo cambiaron todo. Amanecer Negro, en marcha. Todo el personal, puestos de combate. Leo habló por el canal de toda la nave, su voz tranquila a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. Esto no es un simulacro. La operación Amanecer Negro está activa. Repito, esto no es un simulacro. El desafío cobró vida a su alrededor. Los miembros de la tripulación que estaban descansando se despertaron de golpe. Otros abandonaron comidas a medio terminar. Ingeniería puso el reactor de fusión a plena potencia. Los sistemas de armas zumbaban mientras se cargaban.
El asistente de combate ya comenzó a ejecutar las comprobaciones finales en los sistemas de puntería. Leo se descolgó de la cúpula de observación y se dirigió al puente. El viaje por los pasillos le mostró a la tripulación moviéndose con eficiencia practicada. Sin pánico, sin confusión. Habían ensayado este momento 1000 veces. La teniente Sara Ocampo lo recibió al entrar al puente. La hija de la doctora había heredado la mente brillante de su madre y había añadido un genio táctico que la hacía invaluable. Mostró una pantalla holográfica que mostraba toda la flota. Todas las naves reportan estar listas, dijo. Reactores a plena potencia, armas cargadas, motores de salto calibrados. Podemos estar en la Tierra en 47 minutos. Leo asintió y se sentó en la silla de mando. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba en sus puestos con tranquila competencia. Estas eran las mejores personas que la humanidad había producido. Voluntarios, todos personas que habían dejado atrás familias y amigos para entrenarse para una guerra que quizás nunca llegaría. Excepto que había llegado. Táctico. ¿Cuál es nuestra carga?, preguntó Leo. 60 baterías de cañones de riel, 12 tubos de misiles, 8 cañones de plasma y 4 torpedos cuánticos, fue la respuesta del teniente Marco Vega. Además de sistemas de defensa de punto y un paquete de guerra electrónica. Llevamos suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Bien. Leo estudió la pantalla de la flota. 500 naves, cada una obra maestra de la ingeniería humana. Ninguna era exactamente igual. Algunas eran acorazados pesados repletos de armas. Otras eran elegantes destructores construidos para la velocidad. Había portaaviones que lanzaban drones de combate, naves de apoyo repletas de sistemas de reparación y naves de mando como el Desafío que lo coordinaban todo. Cada una había sido construida en secreto, escondida de los sensores del Consejo. Los astilleros de Titán, los muelles de ensamblaje en el cinturón de asteroides, los campos de prueba en el cinturón de Kuiper. Millones de personas habían guardado el secreto, sabiendo que el descubrimiento significaría invasión y conquista. Ahora ese secreto estaba a punto de ser revelado de la manera más dramática posible. La almirante Roca está transmitiendo órdenes de la flota, anunció Sara. Ella enrutó el mensaje a la pantalla de Leo. Él lo leyó rápidamente. El plan era elegante en su brutalidad. Toda la flota saltaría simultáneamente, llegando al espacio terrestre directamente detrás de la armada del Consejo. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, la humanidad golpearía con una fuerza abrumadora. El objetivo no era solo derrotar a la flota del Consejo, sino destruirla tan completamente que lo pensarían dos veces antes de amenazar a la Tierra de nuevo. Timón, prepárese para el salto cuántico, ordenó Leo. Navegación. Quiero que lleguemos exactamente a 3000 kilómetros detrás de la nave insignia del Consejo. Asegurémonos de que el embajador Krill nos vea bien antes de abrir fuego. La timonel, una joven llamada piloto Sofía Lara, sonrió. Coordenadas fijadas, señor. Lista a su señal. Leo abrió un canal para su tripulación. Todo el personal. Aquí el capitán. En 45 minutos, vamos a saltar al espacio terrestre y enfrentar a un enemigo que cree que estamos indefensos. Creen que los humanos son débiles, primitivos, fáciles de dominar. Hizo una pausa, dejando que eso calara hondo. Están a punto de aprender que estaban equivocados. Muy equivocados. No construimos esta flota para la conquista. La construimos para que ningún imperio alienígena pudiera doblegar jamás a la Tierra. Hoy, demostramos que la humanidad es libre. Hoy, mostramos a la galaxia quiénes somos realmente. A sus puestos, todos. Traigamos a nuestra gente a casa. La tripulación respondió con un rugido que resonó por la nave. Leo cortó el canal y se concentró en el temporizador de cuenta regresiva que Sara había puesto en la pantalla principal. 43 minutos hasta el salto. Pensó en la Tierra. En los miles de millones de personas allí abajo que no tenían idea de que la salvación estaba llegando. El Consejo les había dado 72 horas para rendirse. Pero la Tierra no iba a esperar tanto. No cuando la Armada Negra estaba lista. Leo recordó el día en que fue reclutado para esta misión. Hace 5 años, un hombre vestido de oscuro se le acercó después de un vuelo de patrulla rutinario. El hombre le hizo una pregunta: si los alienígenas amenazan la Tierra, ¿lo darías todo para detenerlos? Leo había dicho que sí sin dudar.
Había estado entrenando desde entonces. Ahora, ese entrenamiento sería puesto a prueba. Capitán, recibiendo actualizaciones tácticas del mando de la flota, informó Sara. La almirante Roca está asignando objetivos primarios. Tenemos la nave insignia del Consejo y sus 3 cruceros de escolta. Leo sonrió. Por supuesto que sí. La almirante sabe que somos el mejor tiro de la flota. Estudió los datos de puntería. La nave insignia del embajador Krill era una nave enorme, el doble del tamaño del Desafío. Llevaba escudos que supuestamente podían resistir armas nucleares. Su casco estaba reforzado con metales alienígenas que los científicos de la Tierra apenas entendían. Pero a los cañones de riel de la doctora Ocampo no les importaban los escudos ni los materiales avanzados. Los proyectiles de tungsteno que se movían a una fracción significativa de la velocidad de la luz lo atravesaban todo. Las leyes de la física estaban del lado de la humanidad. 20 minutos hasta el salto. El puente se había quedado en silencio. Todos concentrados en sus tareas. Leo podía sentir la tensión, pero era una buena tensión, energía enfocada. Estas personas estaban listas. Abrió un canal privado con ingeniería. Jefe, ¿cómo está mi nave? Ella ronronea como un gatito. Capitán, llegó la respuesta ruda. El reactor de fusión funciona sin problemas. El motor de salto está perfectamente calibrado. Los sistemas de armas están calientes. Usted solo apúntenos a los malos y nosotros haremos el resto. Eso es lo que me gusta oír. 10 minutos. Leo observó la cuenta regresiva y pensó en lo que vendría después. Saltarían detrás del enemigo. Dispararían con todo lo que tenían. Y luego, si el plan funcionaba, la flota del Consejo quedaría lisiada antes de que supieran lo que los golpeó. Si el plan no funcionaba, la Tierra estaría sola contra un imperio que abarcaba 1000 mundos. Sin presión. 5 minutos. Todas las naves reportan estar listas para el salto, anunció Sara. La almirante está sincronizando nuestros motores. Todos llegaremos en el momento exacto. Leo apretó su silla de mando. Timón, activa la señal del almirante. La cuenta regresiva llegó a 0. La realidad se retorció. El Desafío y otras 511 naves plegaron el espacio y desaparecieron del sistema solar exterior por un breve momento que pareció una eternidad. No existieron en ningún lugar en absoluto. Luego, cayeron en el espacio terrestre y se desató el infierno. 512 naves aparecieron detrás de la flota del Consejo como fantasmas materializándose de la nada. Y durante exactamente 3 segundos, nadie se movió. La almirante Elena Roca observó desde su nave de mando cómo la realidad alcanzaba a las fuerzas del Consejo. Sus sensores se volvieron locos. Las alarmas sonaron en 300 naves simultáneamente. Los comandantes gritaban órdenes en una docena de idiomas alienígenas diferentes. Las naves que habían estado dispuestas en una perezosa formación de patrulla se apresuraron a reorientarse. Demasiado lento. Elena abrió un canal que transmitió en cada frecuencia que usaba el Consejo. Su voz era tranquila, casi agradable. Atención, fuerzas del Consejo. Aquí la almirante Elena Roca de la Flota de Defensa de la Tierra. Vinieron a nuestro mundo con amenazas y ultimátums. Exigieron que nos arrodilláramos. Hizo una pausa. Elegimos ponernos de pie. El rostro del embajador Krill apareció en su pantalla, sus rasgos insectoides torcidos de rabia. Esto es imposible. Nuestra inteligencia decía que no tenían capacidad militar. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Elena sonrió. Su inteligencia estaba equivocada. Tiene una oportunidad, embajador. Ordene a su flota que se retire inmediatamente. Abandonen nuestro sistema y no regresen jamás. Hagan eso y vivirán. Las mandíbulas de Krill chasquearon en lo que pudo haber sido una risa. ¿Se atreven a amenazar al Consejo Galáctico? Reduciremos su planeta a polvo. Todas las naves, habrán fuego sobre la superficie de la Tierra. Muestren a estos primitivos el precio del desafío. La sonrisa de Elena se desvaneció. Respuesta incorrecta. Cambió a comunicaciones a toda la flota. Todas las naves, fuego libre. Ilumínenlos. La Armada Negra abrió fuego y el espacio mismo pareció gritar.
60 baterías de cañones de riel solo en el desafío enviaron proyectiles de tungsteno aullando por el vacío a velocidades imposibles. Multiplique eso por 500 naves y el resultado fue una pared de metal moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los escudos del Consejo, diseñados para detener armas de energía y misiles lentos, bien podrían haber sido papel de seda. La primera salva destruyó 97 naves del Consejo en menos de 30 segundos. El capitán Leo Aguilar observó su pantalla táctica con sombría satisfacción mientras los cañones de riel del desafío destrozaban la nave insignia del embajador Krill. Los escudos de la enorme nave parpadearon y murieron. Su casco se abrió como un huevo roto. La atmósfera se ventiló al espacio junto con escombros y cuerpos. Cápsulas de emergencia se lanzaron desesperadamente mientras la gran nave comenzaba a morir. «Apuntad a sus motores», ordenó Leo. «Quiero esa nave lisiada, no destruida. El embajador va a vivir para contarle a todo el mundo lo que pasó aquí». Sara ajustó su puntería. La siguiente descarga de cañones de riel impactó en los sistemas de propulsión de la nave insignia. Las explosiones se propagaron por la popa. La nave se quedó a oscuras, muerta en el espacio, sin vida excepto por la energía de emergencia. A su alrededor, la batalla rugía con una ferocidad que el Consejo nunca había experimentado. Las naves humanas se movían con una precisión coordinada que su asistencia de IA hacía posible. Apuntaban a las naves enemigas en perfecta sincronía, abrumando los sistemas defensivos mediante el puro volumen de fuego. Cuando el Consejo intentó devolver el fuego, las naves humanas ya se habían ido. Sus motores superiores permitían maniobras imposibles. El teniente Marco Vega había asumido la coordinación táctica de su escuadrón. «Capitán, tenemos 3 cruceros del Consejo intentando formar. Están tratando de proteger lo que queda de su estructura de mando. Hoy no». Leo estudió la formación. Las naves enemigas se movían en un triángulo defensivo, una táctica clásica del Consejo. Era efectiva contra otras fuerzas del Consejo. Contra la innovación humana, era un suicidio. Sara, transmite el patrón de ataque Lobo 3 al escuadrón. Mostrémosles por qué esa formación ya no funciona. 10 destructores humanos rompieron formación y aceleraron con fuerza. Se acercaron a los cruceros del Consejo desde 3 vectores diferentes, obligando al enemigo a dividir su fuego defensivo. Mientras los cruceros estaban distraídos, el desafío y otras 2 naves pesadas cayeron desde arriba y desataron una devastadora andanada. 2 de los cruceros simplemente dejaron de existir, volados en pedazos por el fuego concentrado de cañones de riel. El tercero logró sobrevivir el tiempo suficiente para lanzar sus botes salvavidas antes de que un cañón de plasma lo convirtiera en gas en expansión. En todo el espacio terrestre, escenas similares se repetían una y otra vez. Las naves del Consejo morían por decenas. Algunas intentaban luchar, otras intentaban huir. Ninguna lo lograba. La flota humana estaba en todas partes a la vez, su comunicación cuántica permitía una coordinación perfecta que el Consejo no podía igualar. En el puente de su nave de mando, Elena monitoreaba toda la batalla a través de su pantalla táctica. Iba mejor de lo que incluso las proyecciones más optimistas habían previsto. El Consejo se había ablandado durante siglos de fácil dominio. Habían olvidado que la guerra era más que tener naves más grandes. Se trataba de tácticas, innovación y la voluntad de hacer lo que fuera necesario. La Tierra tenía esa voluntad. «Almirante, la flota del Consejo está intentando formar un vector de retirada», informó su oficial de operaciones. «Parece que están intentando reagruparse más allá de la Luna». «Negativo. No los dejéis organizarse». Elena abrió canales a sus comandantes de escuadrón. «Todas las unidades, persigan y ataquen. Quiero esa flota dispersa por los vientos solares. No hay retiradas organizadas. Destrúyanlos por completo». La Armada Negra avanzó. Las naves humanas, más rápidas y maniobrables que sus contrapartes del Consejo, persiguieron a las naves que huían como lobos a ciervos. Ya no era una batalla. Era una huida. El capitán Leo Aguilar no sentía satisfacción en la masacre. Era un soldado, no un asesino. Pero también entendía la necesidad. El Consejo necesitaba aprender una lección tan dura, tan absoluta, que nunca más volvería a amenazar a la Tierra. Las medias tintas no lograrían eso, solo una victoria abrumadora sería suficiente. «Capitán, recibiendo señales de rendición de múltiples naves del Consejo», informó Sara.
Están solicitando un alto el fuego y pidiendo evacuar a sus botes salvavidas. Leo asintió. Concedido. Decid a todas las naves humanas que no disparen a ninguna nave que transmita rendición. No somos monstruos. Abrió un canal a esas naves que se rendían. Naves del Consejo, aquí el capitán Leo Aguilar de la Defensa Terrestre. Se les permite abandonar la nave. Sus botes salvavidas no serán atacados. Cualquier nave que no se rinda en los próximos 60 segundos será destruida. Elijan rápidamente. Las señales de rendición se multiplicaron. Decenas de naves del Consejo se oscurecieron y comenzaron a lanzar botes salvavidas. Sus tripulaciones habían visto suficiente. Cualquier gloria u honor que habían buscado al amenazar a la Tierra se había ido, reemplazada por el simple deseo de sobrevivir. En 2 horas desde el primer disparo, la batalla había terminado. De las 300 naves de guerra del Consejo que habían amenazado la Tierra, 203 fueron destruidas por completo. 71 se rindieron. 26 lograron escapar a saltos más rápidos que la luz, cojeando con cascos dañados y tripulaciones traumatizadas. La Armada Negra mantuvo el espacio terrestre con 0 pérdidas. Elena revisó los informes finales de bajas con un gran pesar. Las estimaciones sugerían que más de 50.000 miembros del personal del Consejo habían muerto en la batalla. Miles más flotaban en botes salvavidas esperando ser recogidos. Fue un terrible balance, incluso si ellos habían iniciado la lucha. Pero la Tierra estaba a salvo. Eso era lo que importaba. Compuso un mensaje para el secretario general Valdés. Señor secretario, el espacio terrestre está seguro. La amenaza del Consejo ha sido eliminada. Recomiendo que comencemos a transmitir nuestros términos a la galaxia inmediatamente. Necesitan saber que esto fue una acción defensiva, no agresión. La respuesta llegó rápidamente. Entendido, almirante. Bien hecho. Traiga a nuestra gente a casa. Elena miró a la flota, su flota, el triunfo de la ingeniería y la determinación de la humanidad. Habían construido estas naves en secreto, entrenado en la oscuridad, esperado durante años una guerra que esperaban que nunca llegaría. Ahora esa guerra estaba ganada decisiva y completamente. Abrió un canal para toda la flota. Todas las naves, aquí la almirante Roca. Han hecho lo que muchos pensaban imposible. Han defendido la Tierra contra un imperio que nos creyó débiles. La galaxia conoce nuestro nombre ahora. Saben que la humanidad no se arrodillará. Bien hecho. Cese el estado de combate y comiencen las operaciones de rescate. Cada superviviente del Consejo será recogido. Ganamos esta batalla. Ganemos la paz que viene después. La Armada Negra se movió entre los escombros, recogiendo botes salvavidas y ofreciendo misericordia a los enemigos derrotados. Y en la Tierra, miles de millones de personas miraron al cielo y vieron a sus protectores haciendo guardia. La Cámara del Consejo nunca había estado tan silenciosa, y la consejera Lyra encontró el silencio más aterrador que cualquier grito. 200 especies enviaban representantes a esta Cámara. Usualmente, discutían sobre rutas comerciales, disputaban derechos mineros o se quejaban de los vecinos. El ruido nunca cesaba. La democracia era ruidosa, incluso a escala galáctica. Pero hoy, nadie hablaba. Todos se limitaban a mirar la pantalla holográfica que mostraba los restos flotando en la órbita de la Tierra. 203 naves destruidas. La mayor derrota militar en la historia del Consejo. Infligida por una especie que habían creído primitiva. Una especie que habían ido a conquistar. La gente de Lyra, los Veilares, sabían algo sobre perder contra el Consejo. Hace 50 años, el Consejo había llegado a su mundo con amenazas similares. Rendíos o morid. Los Veilares se habían rendido y su civilización había sido despojada de todo lo valioso. Sus recursos fueron a las arcas del Consejo. Sus mejores mentes fueron reclutadas para el servicio del Consejo. Su ejército fue disuelto. Su autonomía eliminada. Mirando las imágenes de la Tierra, Lyra se preguntó qué habría pasado si los Veilares hubieran luchado. El mariscal de guerra Kael golpeó su podio con el puño. El sonido resonó por la silenciosa cámara. Las escamas del guerrero reptiliano estaban enrojecidas por la rabia. Esto es un ultraje. Un ataque no provocado a las fuerzas del Consejo.
Debemos responder con una fuerza abrumadora. Reúnan la flota completa. 10.000 naves, 20.000. Reduciremos la Tierra a átomos. Algunas voces murmuraron aprobación, pero la mayoría permaneció en silencio. Lyra observó sus rostros. No veían ira justa en la demanda de Kael. Veían miedo disfrazado de furia. El embajador Krill, con el caparazón vendado por las heridas sufridas cuando su nave insignia fue destrozada, se puso de pie con dificultad. El mariscal de guerra tiene razón. No podemos permitir que este insulto quede impune. La Tierra debe ser castigada. ¿Castigada por qué? Lyra habló claramente, su voz cortando la cámara. ¿Por defenderse o por ser mejores en la guerra de lo que esperábamos? Kael giró su mirada hacia ella. Atacaron a las fuerzas del Consejo después de que ustedes aparcaron 300 naves de guerra sobre su planeta y amenazaron con destruir sus ciudades, Lyra replicó. ¿Qué esperaban que hicieran? Suplicar. Se suponía que debían rendirse. Las mandíbulas de Krill chasquearon con agitación. Todas las especies se rinden al Consejo. Somos la fuerza más poderosa de la galaxia. Lo éramos, Lyra corrigió, tiempo pasado. Porque aparentemente ya no lo somos. Sacó datos en su consola y los transmitió a todos los representantes. Esta es una comunicación terrestre interceptada. Tienen 800 naves más en construcción. Su tecnología avanza más rápido de lo que nuestros analistas creían posible. Tienen sistemas de armas que apenas podemos entender. Y lo más importante, tienen algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó otro consejero. La voluntad de luchar por su libertad. La cámara estalló en discusión. Algunos estuvieron de acuerdo con Kael en que la fuerza abrumadora era la respuesta. Otros se pusieron del lado de Lyra en que quizás amenazar a la Tierra había sido un error. Algunas voces sugirieron soluciones diplomáticas. La cuidadosa unidad que había mantenido al Consejo unido durante siglos se estaba resquebrajando. El gran canciller Bren, el antiguo líder del Consejo, finalmente levantó la mano para pedir silencio. Cuando la cámara se calmó, habló con el peso de 300 años de liderazgo. Seamos claros sobre nuestra situación. La Tierra derrotó a nuestra flota. No por poco, no con trucos astutos. Nos aplastaron con tecnología y tácticas superiores. Más preocupante aún, nuestra inteligencia falló por completo en identificar su capacidad militar. Hizo una pausa. ¿Cómo pudimos pasar por alto una flota entera? El director Thorpe, un ser con forma de babosa, se revolvió incómodo. Construyeron las naves en su sistema solar exterior, escondidas en campos de asteroides y detrás de cuerpos planetarios. Utilizaron tecnología sigilosa que no sabíamos que poseían. Mantuvieron una seguridad operativa perfecta durante 20 años. Es bastante impresionante, en realidad. Impresionante. Kael rugió. ¿Es una amenaza? ¿No lo entienden? Si los humanos pueden esconder una flota, ¿qué más están escondiendo? ¿Qué otras armas tienen? Debemos atacar ahora antes de que se vuelvan aún más fuertes. Lyra se puso de pie de nuevo. O podríamos intentar algo radical. Podríamos abrir relaciones diplomáticas. Tratarlos como iguales en lugar de súbditos. Iguales. Krill rió amargamente. Son un mundo. Nosotros somos miles. ¿Cómo pueden ser nuestros iguales? Son iguales porque demostraron que pueden destruirnos, dijo Lyra rotundamente. Despertad, todos vosotros. La galaxia ha cambiado. Hay un nuevo poder. Y podemos aceptar esa realidad o seguir luchando hasta que nos destruyan por completo. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la cámara. La pantalla holográfica cambió, mostrando múltiples sistemas del Consejo. Advertencias rojas parpadearon en 12 mundos diferentes. ¿Qué es esto?, exigió el canciller Bren. El director Thor trabajó frenéticamente en su consola. Naves, canciller. Naves humanas. Acaban de aparecer en 12 sistemas diferentes del Consejo simultáneamente. No están atacando, solo flotando allí, transmitiendo en todas las frecuencias. Póngalo en marcha, ordenó el canciller. El rostro de la almirante Elena Roca apareció en la pantalla. Se veía tranquila, casi amigable. Saludos, Consejo Galáctico.
A estas alturas, ya saben lo que le pasó a la flota que enviaron a la Tierra. Consideren eso una demostración. Podemos llegar a cualquier sistema en el espacio del Consejo cuando lo deseemos. Nuestros motores de salto son más rápidos que los suyos. Nuestras armas son más fuertes. Nuestras naves son más avanzadas. Hizo una pausa. Pero no somos conquistadores. Somos defensores. No queremos sus mundos ni sus recursos. Solo queremos que nos dejen en paz. Kael comenzó a hablar, pero el canciller lo silenció con un gesto. La almirante Roca continuó: sin embargo, hemos estado revisando la historia del Consejo. Hemos aprendido sobre especies que fueron integradas contra su voluntad. Los Beilares, los Corianos, los Breanos, una docena de otras. Recursos despojados, autonomía eliminada, todo porque no podían defenderse. Su expresión se endureció. Eso termina ahora. La Tierra ofrece una alternativa. Cualquier especie que quiera independencia puede tenerla. La garantizaremos. Cualquiera que quiera comerciar justamente, comerciará. Cualquiera que quiera quedarse con el Consejo voluntariamente, también está bien. Pero no más integración forzada. No más amenazar a civilizaciones jóvenes porque son débiles. La cámara estalló en caos. Algunos representantes gritaron apoyo. Otros gritaron desafío. El Consejo, que había gobernado sin oposición durante 1000 años, se estaba fracturando en tiempo real. Lyra sintió algo que no había experimentado en 50 años. Esperanza. La almirante humana no había terminado. Les daremos una semana para considerar su respuesta. Pero entiendan esto claramente. Si el Consejo envía otra flota a la Tierra o amenaza a cualquier especie bajo nuestra protección, no solo defenderemos. Desmantelaremos el sistema del Consejo por completo. No porque queramos gobernar, sino porque nadie tiene derecho a obligar a otros a arrodillarse. Saludó. Elijan sabiamente. La transmisión terminó. El canciller Bren se sentó pesadamente en su silla, pareciendo de repente tener cada uno de sus 300 años. Director Thor, verifique esas posiciones de las naves. Ya confirmado, canciller. 12 naves humanas, una en cada sistema, todas transmitiendo el mismo mensaje. Aparecieron simultáneamente a pesar de estar a años luz de distancia. Eso no debería ser posible con ninguna tecnología de motor de salto que conozcamos. Y sin embargo, sucedió. El canciller cerró los ojos. ¿Cuáles son nuestras opciones? Kael se levantó inmediatamente. Movilización total. Reúnan cada nave que tengamos. Atacad la Tierra antes de que puedan prepararse. ¿Y cuántas naves perderemos? Lyra replicó. 10.000. 20.000. ¿Cuántas especies desertarán cuando nos vean sangrar? ¿Cuántas verán la oferta de libertad de la Tierra y la aceptarán? Ella tenía razón, y todos lo sabían. El poder del Consejo siempre había residido en la suposición de que la resistencia era inútil. La Tierra había destrozado esa suposición. Ahora, cada especie oprimida en el espacio del Consejo se preguntaría si podían hacer lo mismo. El canciller Bren abrió los ojos. Esta sesión se suspende. Nos reuniremos de nuevo en 3 días. Que cada uno piense cuidadosamente en cómo quiere que sea el futuro. Se puso de pie lentamente. La galaxia ha cambiado. Podemos cambiar con ella o ser barridos por ella. Elijan sabiamente. La cámara se vació lentamente. Los representantes se agruparon en corrillos preocupados. Lyra notó que varias docenas se acercaban a ella, especies que habían sido conquistadas o forzadas a unirse al Consejo contra su voluntad. Todos tenían la misma pregunta. ¿Iba en serio la Tierra con protegerlos? Lyra miró la pantalla que mostraba la nave humana dispersa por el espacio del Consejo. 12 naves haciendo guardia sobre los inocentes. Una promesa escrita en acero y fuego. Ella sonrió. Sí, creo que sí. La lluvia golpeaba las ventanas de la estación neutral flotando entre el espacio del Consejo y la Tierra. Pero dentro de la sala de conferencias, la tormenta era mucho peor. El secretario general Ricardo Valdés se sentó frente a la consejera Lyra, estudiando cuidadosamente a la diplomática Beilar.
La almirante Elena Roca estaba detrás de él, su mano nunca lejos de su arma. La confianza escaseaba en esos días. Lyra deslizó una tableta de datos por la mesa. Todo está aquí. La verdad sobre el consejo que nunca se suponía que debían saber. Ricardo la tomó y comenzó a leer. Su expresión se oscureció con cada página. Especies conquistadas y explotadas, recursos robados, civilizaciones enteras reducidas a la servidumbre. La imagen pública del Consejo de Unidad Benevolente era una mentira construida sobre los huesos de los débiles. Su gente, dijo Ricardo en voz baja, mirando a Lyra. Los Beilares. Esto dice que eran una civilización próspera antes de que llegara el Consejo. Lo éramos. La voz de Lyra estaba cargada de un dolor antiguo. Teníamos arte, ciencia, democracia. Luego llegó el Consejo con su ultimátum. Rendirse o morir. Elegimos vivir y aún así se lo llevaron todo. Nuestras mentes, nuestras fábricas, nuestras mejores mentes. Nos convertimos en un recurso para ser explotado. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nos cuenta esto? No es traición. ¿Traición contra qué? Lyra mantuvo su mirada. Un sistema construido sobre la opresión. He visto al Consejo destruir demasiadas civilizaciones. Cuando vi lo que hizo la Tierra, cómo lucharon y ganaron, me di cuenta de que el cambio era posible, quizás incluso inevitable. Hizo un gesto hacia la tableta de datos. Esa información demuestra que el liderazgo del Consejo ha estado mintiendo durante siglos. Muchas especies miembros no saben la verdad sobre cómo otras fueron obligadas a unirse. Si esto se hace público, el Consejo se derrumbará. Ricardo dejó la tableta. ¿Y quieres que los amenacemos con exponerlos? Quiero que les den a las especies oprimidas una opción real, dijo Lyra con firmeza. Ofrecieron protección. Les pido que cumplan. Algunos de nosotros hemos estado esperando mucho tiempo a alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al Consejo. Antes de que Elena pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la estación. Su comunicador se iluminó con mensajes urgentes. Leyó rápidamente, su rostro se endureció. Tenemos un problema. El mariscal de guerra Kael acaba de lanzar un ataque contra la colonia humana en la estación próxima. 40 naves de guerra del Consejo. Atacaron sin previo aviso. Ricardo se levantó tan rápido que su silla se cayó. Bajas. Desconocidas. El ataque aún está en curso. Elena ya se movía hacia la puerta. Estoy llamando a la flota. Espera. Lyra también se puso de pie. Esto es exactamente lo que Kael quiere. Está tratando de provocarlos a una guerra total. Si destruyen esa flota, los halcones del Consejo lo usarán como prueba de que la Tierra es la agresora. Reunirán apoyo para la guerra total. Entonces, ¿qué sugiere? La voz de Elena era glacial. ¿Dejar que mate a nuestra gente? No, derrótenlo. Captúrenlo. Lyra sacó un mapa holográfico. Kael está usando su flota de mando personal. Si pueden tomarlo vivo, puedo probar que actuó sin autorización del Consejo. Eso desacreditaría a la facción belicista y fortalecería a los que presionamos por la paz. Ricardo miró a Elena. ¿Puedes hacerlo? Capturar a un comandante de flota enemigo en medio de una batalla. Elena sonrió con sombría determinación. El capitán Aguilar ya está en próxima con una fuerza de respuesta rápida. Si alguien puede lograr algo imposible, es él. Lejos en el espacio, la pantalla táctica de Leo Aguilar mostraba el infierno en tiempo real. La estación próxima estaba bajo asedio. 40 naves de guerra del Consejo rodeaban la colonia humana, vertiendo fuego sobre sus escudos defensivos. La estación resistía, pero apenas. 5.000 civiles se refugiaban dentro, rezando para que los escudos aguantaran. Leo había llegado con 15 naves, y ya estaban en combate. El desafío danzaba a través del fuego enemigo, sus cañones de riel cantaban a su alrededor, y su escuadrón luchaba con desesperada precisión. Estaban superados en número casi 3-1, pero también eran más rápidos, más inteligentes y luchaban por personas que los necesitaban. Sara, identifica la nave insignia de Kael, ordenó Leo. Su oficial táctica trabajó en su consola frenéticamente. Lo tengo. El depredador, centro de su formación. Acorazado pesado, el doble de nuestra masa.
Perfecto, Leo abrió los canales del escuadrón. Todas las naves, nuevo objetivo. Vamos a capturar a Kael vivo. Concéntrense en los motores y armas del depredador. Inhabiliten, no destruyan. Todas las demás naves son secundarias. Expúlsenlas si pueden. Ignórenlas si no pueden. El mariscal es nuestro objetivo. El teniente Marco Vega levantó la vista del control de armas. Capitán, con respeto, eso es un suicidio. Tendríamos que meternos justo en medio de su formación. Entonces ahí es donde vamos. Leo ajustó su rumbo personalmente. Timón, máxima velocidad. Llévanos directamente al depredador. Armas. Quiero todos los cañones de riel que tengamos en sus sistemas de propulsión. Ingeniería, desvíen toda la energía a los escudos delanteros. El desafío aceleró con fuerza, adentrándose en el corazón de la formación enemiga. Las naves del Consejo dispararon desde todas direcciones. Los escudos brillaron al rojo vivo mientras las armas de energía golpeaban el casco. Las alarmas sonaron. Los informes de daños se multiplicaron. Pero la nave se mantuvo unida gracias a la ingeniería humana y la determinación de la tripulación. Leo observó cómo se reducía la distancia. 3000 km. 2.000. 1.000. ¡Fuego a todo! Los cañones de riel del desafío hablaron al unísono. 60 proyectiles de tungsteno cruzaron la distancia en fracciones de segundo. Los escudos del depredador resistieron la primera salva y la segunda. Pero la tercera y la cuarta los perforaron, impactando en los motores del acorazado. Las explosiones se propagaron por la popa. La enorme nave se tambaleó, su propulsión muerta. «Misiles fuera», anunció Marco, apuntando a sus baterías de armas. Los misiles humanos, pequeños, rápidos y guiados por IA que aprendían en tiempo real, encontraron sus blancos. Los cañones principales del depredador silenciaron uno por uno. Las armas secundarias siguieron. En cuestión de minutos, la nave insignia del Consejo estaba muerta en el espacio, indefensa. Leo abrió un canal directamente a Kael. El rostro del mariscal de guerra reptiliano apareció. Las escamas enrojecidas por la rabia. Aquí el capitán Leo Aguilar. Su nave está inhabilitada. Sus armas están fuera de línea. Ríndase ahora y su tripulación vivirá. Niéguese y lo abordaremos por la fuerza. Tiene 30 segundos para decidir. Kael mostró sus dientes. ¿Se atreve? Soy el mariscal de guerra del Consejo Galáctico. Nunca me rendiré a primitivos. Respuesta incorrecta. Leo cortó la transmisión. Marines, a la carga. Packs de abordaje fuera. 6 packs se lanzaron desde el desafío transportando marines humanos con armadura pesada. Se acoplaron al casco del depredador y lo cortaron. Lo que siguió fue un brutal combate cuerpo a cuerpo por los corredores de la nave enemiga, pero los marines humanos, entrenados para acciones de abordaje, fueron más que un rival para las fuerzas de seguridad del Consejo. 20 minutos después, Leo recibió confirmación. Capitán, tenemos a Kael bajo custodia. Está herido pero vivo. Alrededor de la estación próxima, las naves restantes del Consejo vieron a su comandante capturado y su nave insignia inhabilitada. Su voluntad de luchar se evaporó. Algunos huyeron, otros se rindieron. En menos de una hora, la batalla había terminado. Leo se paró en su puente, exhausto pero victorioso. La estación próxima había resistido. Las bajas fueron leves y habían capturado a un mariscal de guerra del Consejo en el acto de atacar a civiles. Su comunicador zumbó con un mensaje del almirante Roca. Excelente trabajo, capitán. Traiga a Kael a la estación neutral. Vamos a juzgarlo y toda la galaxia lo observará. Leo sonrió. Sí, señora. Con gusto. En la sala de conferencias de la estación neutral, Lyra recibió la noticia de la captura de Kael. Miró a Ricardo y Elena con algo que se parecía a la alegría. Lo hicieron. Realmente lo hicieron. Se levantó y hizo una profunda reverencia, un gesto de profundo respeto en la cultura Bailar. Ahora podemos probar que la facción belicista actuó ilegalmente. Ahora podemos mostrar a la galaxia que la Tierra lucha solo en defensa, nunca en agresión. Ahora podemos construir algo mejor.
Ricardo extendió su mano. Entonces, construyámoslo juntos. Lyra tomó su mano y en ese momento el futuro cambió. El juicio llegaría. La verdad emergería y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Un año después de la primera aparición de la Armada Negra, la galaxia había aprendido a mirar las estrellas de manera diferente. Elena Roca caminaba por los jardines de la nueva embajada de la Tierra en el mundo natal Bailar, respirando un aire que olía a flores que no conocía. El retiro le sentaba bien, aunque todavía llevaba su uniforme por costumbre. Los viejos soldados nunca dejan de ser soldados, incluso cuando las guerras están ganadas. La consejera Lyra, ahora alta canciller Lyra después de las reformas, se unió a ella en el sendero. La líder Bailar había envejecido en el último año, pero sus ojos mostraban una paz que antes había estado ausente. Extraño, ¿verdad?, dijo Lyra, observando a niños alienígenas jugar en el jardín. Hace un año, pensamos que la galaxia podría arder. Míranos ahora, Elena sonrió. Tú eres la que lo hizo posible. Exponer los crímenes de Kael, impulsar la reforma del Consejo, devolver la autonomía a las especies. Eso requirió coraje. Coraje que tú me diste. Lyra hizo un gesto hacia el cielo donde las naves humanas patrullaban junto a naves de otras 20 especies. Antes de que la Tierra se levantara, todos creíamos que la resistencia era imposible. Nos mostrasteis que estábamos equivocados. El juicio del mariscal de guerra Kael había sido transmitido por todos los mundos del Consejo. La evidencia era abrumadora. Ataques ilegales, informes de inteligencia falsificados, intentos de provocar una guerra total sin autorización del Consejo. Los cargos se prolongaron durante días. Al final, incluso sus partidarios lo abandonaron. Pero el juicio reveló algo más importante que la culpabilidad de un criminal de guerra. Expuso décadas de corrupción del Consejo, especies obligadas a ser miembros, recursos robados, civilizaciones enteras explotadas. La verdad que Lyra había entregado a la Tierra era ahora de conocimiento público. El antiguo Consejo colapsó en meses. El nuevo Consejo que lo reemplazó era más pequeño, más democrático y estrictamente voluntario. Las especies podían unirse o irse como quisieran. El comercio se negociaba justamente. La protección militar se ofrecía, no se forzaba. Los cambios no eran perfectos, pero eran mejores que lo que había antes. Y la Tierra estaba en el centro de todo. El mundo que no se arrodillaría. El comunicador de Elena zumbó. Lo revisó y sonrió. El capitán Aguilar solicita permiso para aterrizar. Dice que tiene noticias. 20 minutos después, Leo Aguilar entró en la sala de conferencias de la embajada vistiendo el uniforme de almirante. El ascenso había llegado hacía 6 meses junto con el mando de toda la Armada Negra. Parecía más viejo, más serio, pero sus ojos aún conservaban la determinación que Elena siempre había admirado. Almirante Roca saludó con firmeza. Estoy retirada, Alex. Leo está bien. Ella le devolvió el saludo de todos modos, las viejas costumbres eran así. ¿Cuáles son las noticias? Leo sacó una pantalla holográfica. Los sensores de largo alcance detectaron algo en el borde galáctico. Una masiva firma de energía moviéndose hacia el espacio del Consejo. Enviamos sondas para investigar. Hizo una pausa. No es bueno. Naves desconocidas. Tecnología que nunca hemos visto. Dirigiéndose hacia aquí a velocidades que hacen que nuestros motores de salto parezcan lentos. Lyra palideció. ¿Los devoradores? Textos antiguos hablan de ellos. Una fuerza que consumió civilizaciones antes de que el Consejo siquiera existiera. Creímos que eran mitos. No son mitos. Leo expandió la pantalla. Estimamos 3 meses hasta que lleguen al espacio habitado. Podrían ser hostiles, podrían ser exploratorios. No lo sabremos hasta que lleguen. Elena sintió que su retiro se desvanecía. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que la Tierra hizo una promesa de proteger a las especies libres. Ahora tenemos que cumplir esa promesa. Leo miró a ambas mujeres. Estoy organizando una flota conjunta. Naves humanas, naves bailares, naves de cada especie que quiera permanecer unida. Enfrentaremos esta amenaza de la misma manera que enfrentamos el ultimátum del Consejo. Unidos y fuertes. Lyra asintió lentamente. El nuevo Consejo apoyará esto. Hemos aprendido que la cooperación es mejor que la conquista.
¿Cuántas naves necesitas? Todas ellas, Leo sonrió con sombría determinación. Cada nave de combate que podamos reunir. Esto no será como luchar contra el Consejo. Esto será contra algo que podría ser realmente más fuerte que nosotros. Necesitaremos cada ventaja que podamos encontrar. Helena se puso de pie, sintiendo que el propósito volvía a sus huesos. El retiro podía esperar. Cuente conmigo. La Armada Negra podría tener un nuevo comandante, pero aún necesita liderazgo experimentado. Además, no voy a dejar que ustedes, chicos, se diviertan solos. Leo sonrió. Sí, señora. Esperaba que dijera eso. 3 meses después, la flota conjunta se reunió en el borde galáctico. 1000 naves de 30 especies diferentes, la fuerza combinada más grande en la historia registrada. Naves humanas volaban junto a cruceros veilares, junto a naves del Consejo Reformado, junto a naves de especies que habían sido liberadas de la opresión. La Armada Negra formaba el núcleo, siendo aún las naves de guerra más avanzadas de la galaxia. Pero ya no estaban solas. La humanidad había compartido su tecnología con sus aliados. No toda. No los secretos más sensibles, pero suficiente para igualar el campo de juego. Suficiente para dar a todos una oportunidad de luchar. El almirante Leo Aguilar se paró en el puente de su nave insignia, observando los sensores mientras los contactos desconocidos se acercaban. Detrás de él, la almirante Helena Roca revisaba las opciones tácticas. A su alrededor, una tripulación de humanos y alienígenas trabajaba codo con codo, unidos por un propósito común. Contacto en 5 minutos, informó la teniente Sara Ocampo, había sido ascendida a su segunda al mando, y se lo había ganado por completo. Las lecturas de energía están fuera de escala. Sean lo que sean, son poderosas. Leo abrió los canales a toda la flota. Todas las naves, aquí el comandante de flota Aguilar. Lo que sea que atraviese ese punto de salto, lo enfrentaremos juntos. Humanos, veilares y todos los demás que eligieron la libertad sobre la sumisión. Ya hemos demostrado que los pueblos unidos no pueden ser conquistados. Hoy, lo demostraremos de nuevo. Estén listos. Las naves desconocidas salieron del viaje más rápido que la luz, y por un momento, todos contuvieron la respiración. Eran enormes naves del tamaño de ciudades, cubiertas de tecnología que dolía mirar directamente. 30 naves que probablemente podrían destruir flotas enteras por sí solas. Se dispusieron en una formación que hablaba de una disciplina militar más antigua que la civilización humana. Luego, transmitieron. La traducción llegó distorsionada al principio, luego más clara a medida que los sistemas de IA se adaptaban. Saludos. Somos los arquitectos. Construimos las antiguas puertas entre las estrellas. Enseñamos a las primeras civilizaciones a ir más allá de sus mundos. Hemos regresado de la profunda oscuridad para ver lo que nuestros hijos han hecho de la galaxia. Silencio a través de 1000 naves. Vemos guerra. Vemos cooperación. Vemos especies que se unen por elección en lugar de por la fuerza. Esto es bueno. Esto es lo que esperábamos. Las naves de los arquitectos comenzaron a brillar con una luz suave. Llegamos listos para defendernos si fuera necesario. No vemos ninguna amenaza aquí, solo esperanza. Leo exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Aquí el comandante de flota Aguilar de la Alianza de Especies Libres. Damos la bienvenida a los arquitectos en paz. ¿Les gustaría unirse a nosotros para cenar? Tenemos mucho de qué hablar. Las risas resonaron por los canales de comunicación. Humanas, veilares y de una docena de otras especies, todos compartiendo alivio y alegría. Helena puso su mano en el hombro de Leo. Hace un año, estábamos solos enfrentando a un imperio que quería que nos arrodilláramos. Ahora, estamos saludando a alienígenas ancestrales como parte de una alianza de pueblos libres. Nada mal para unos primitivos. Leo sonrió. Nos pusimos de pie cuando nos dijeron que nos arrodilláramos. Todo lo demás siguió a partir de eso. En la Tierra, miles de millones de personas miraron a las estrellas y vieron no amenazas, sino posibilidades. La Armada Negra patrullaba la noche, una promesa escrita en acero y fuego. Nadie obligaría a la humanidad a someterse. Nadie conquistaría a los pueblos libres. La galaxia había aprendido su lección. Y si alguna vez la olvidaba, la Armada Negra se lo recordaría.